Bueno, buenas noches, profe. Mi nombre es Nicolás Acevedo y voy a explicar el trabajo final de manejo de archivos. Bueno, primeramente importo las librerías File, el IOException y el Scanner, que las vamos a utilizar en todo el recorrido del código. Inicio creando nuestro objeto Scanner para leer los datos de todo nuestro menú de esta manera. Como parámetro system.in que va a recibir datos de entrada. Se define una variable que nos va a dar ingreso, a nuestro menú como tipo entero porque va a ser un número del 1 al 5. Después de esto inicia nuestro ciclo principal, que es el do while. Empezamos mostrando por pantalla al usuario el menú de opciones de esta manera: crear carpeta, crear archivo, eliminar carpeta, eliminar archivo y salir del programa para que el usuario ingrese la que él desee. Capturo la opción en esta variable opción que ya la tenemos previamente definida y leemos esta opción para luego ir al switch case. Con el método nextIn, la opción que el usuario eligió. Se ingresa al menú switch en donde tendremos los 5 casos pedidos aquí anteriormente. Entonces switch con la opción que ingresó el usuario. Vamos al caso 1, a la primera opción del menú que es crear carpeta. Le mostramos por pantalla, desea crearla en la carpeta C o D, en la partición C o D. Aquí me equivoqué, partición C o D. Dejamos un espacio, ponemos la opción que el usuario eligió y inmediatamente entramos a una condición que va a hacer que la opción sea C minúscula o C mayúscula, que el usuario haya elegido para esta partición, la va a capturar esta variable. Y se va a definir la ruta como se va a llamar nuestra carpeta, que va a ser Uniremington 2024 en la partición C. Defino la variable carpeta de tipo file para trabajar con carpetas y archivos. Y como parámetro le paso la ruta, que es lo que estamos creando. Condición que va a buscar si la carpeta se creó con el nombre de la ruta Uniremington 2024. No, luego ahí dentro de esta misma condición hay una nueva condición que nos va a crear la carpeta mkdir, que es el método que nos va a permitir crear la carpeta. Le mostramos por pantalla si la carpeta se creó correctamente, se le muestra este mensaje con el nombre de la carpeta. Si eso no llega a suceder, se le muestra que no se ha podido crear la carpeta. Aplicamos lo mismo nuevamente con la diferencia de que si el usuario desea crearla en la partición D, hacemos lo mismo de acá arriba, pero el usuario es el que elige si la crea en la partición C o D. Entonces vamos a ejecutar para crear nuestra carpeta. Aquí, como podemos ver, el programa me está mostrando el menú de opciones. Ingresamos la opción 1, que es para crear la carpeta. Decimos que la vamos a crear en la partición C. Y la carpeta se ha creado correctamente. Nombre de la carpeta, Uniremington 2024. Listo. Entonces, como podemos ver aquí, nos metemos a la carpeta C. Podemos ver que efectivamente a la 1:59 de la mañana se ha creado la carpeta. Listo, continuamos. En el caso 2, en el segundo caso, hacemos algo similar a lo anterior, con la diferencia de que vamos a crear un archivo de texto, como dice en el menú de opciones. 2, crear archivo. Le mostramos en pantalla y le pedimos que ingrese a la partición en donde desea crear el archivo. Capturamos en la variable en entr, pues así la llamé para que no fuera igual a la anterior. Dejo un espacio, inmediatamente ingresamos a una condición que va a ser que se añade a este bloque la ruta y se le pide al usuario cómo quiere nombrar el archivo.
Inmediatamente concatenamos el nombre que el usuario ingresó, como quiere que se llame su archivo, su nuevo archivo de texto, y le ponemos .text porque es un archivo. Se captura la información de sus iniciales en la variable iniciales. Como lo mencioné anteriormente, en el nombre del archivo se concatena lo que él mete en las iniciales con el .text, que es un archivo de texto. Y aquí se crea el nombre del archivo de texto. Tomamos medidas de precaución con el bloque de código try-catch, haciendo una excepción por si hay un error al momento de crear el archivo, por si el usuario mete un nombre que no coincide, algo puede pasar en este caso, entonces nos prevenimos con el try-catch. Entramos a la condición, así que intentamos crear la carpeta con el método createNewFile, y si todo sale bien, ingresa a la condición. Entonces aquí, como podemos ver, archivo.createNewFile, que está creando el archivo, y si esto sucede de manera satisfactoria, le muestro por pantalla que el archivo con el nombre que él eligió se ha creado correctamente. Si no, el archivo no se ha creado correctamente. Si ocurre en el programa, muestra la excepción de que no se pudo encontrar el archivo. Como podemos ver acá, el IOException lo que va a hacer es mostrar este mensaje predeterminado de Java, que va a hacer que nos va a mostrar y se va a prevenir de que no pudo cumplir con su objetivo. Hacemos lo mismo para la partición de esto, depende del usuario donde desee crearla, lo mismo que hicimos aquí arriba. Entonces vamos a ejecutar para crear el archivo. Opción 2, que es crear archivo, ingrese la partición en donde desea crear el archivo, coloquémosle en C, que es donde está la carpeta. Ingrese sus iniciales, vamos a colocarle Nico Acep, que son mi nombre y mi apellido, y el archivo Nico Acep se ha creado correctamente, como podemos ver, y nos venimos al explorador de archivos, miramos la carpeta y efectivamente se creó un archivo de texto. Cerramos, seguimos con, como ya lo expliqué, eso se hace igual para la partición D, que es donde el usuario desee crearla. En el caso 3, tercer caso, eliminamos la carpeta pidiéndole al usuario en dónde se encuentra su carpeta. Entonces le muestro su pantalla, ingrese la partición en la que se encuentra la carpeta. Entonces él la ingresa, se captura en la variable ingreso de tipo string y inmediatamente entramos a la condición que le vamos a decir al usuario que ingrese el nombre de la carpeta que desea eliminar. Le pedimos el nombre de la carpeta si este ingresa en la partición C. Esa es la condición. Nuevamente una condición que dice que si opciones es igual a lo que el usuario ingresó en la variable opción, entonces va a estar la partición C y se va a crear nuevamente la ruta para poder que este programa la identifique nuevamente. Otra condición nuevamente, que se verifica que la carpeta exista con este método. Existe el método que verifica si este existe. Si sí existe, se entra una condición de que si la carpeta se borra, entonces se le muestra por pantalla que efectivamente la carpeta ha sido eliminada. De lo contrario, no se puede eliminar. Y hacemos lo mismo para la partición D. Como ya lo vengo mencionando, el usuario quiere eliminar o crear su carpeta. Y en el caso 4, que es para eliminar un archivo, cuarto caso, eliminar un archivo, esto se hace de manera sencilla, capturando el nombre de la ruta completa donde se encuentra el archivo. Entonces le mostramos en pantalla, ingresa el nombre completo de la ruta de su archivo. Aquí el usuario debe saber el nombre de la ruta completa donde está el archivo de texto. Entonces de esta manera se vuelve a crear el archivo para que el programa vuelva y lo identifique, y se ingresa una condición que dice que si el archivo existe, entonces si el archivo es eliminado,
muestra por pantalla que el archivo con el nombre que él tiene ha sido eliminado satisfactoriamente. De lo contrario, no se puede eliminar el archivo. Ya el caso 5 es para salir del programa y si el usuario ingresa un número inválido, le va a mostrar esto por pantalla, opción no válida. Todo este bloque de código va a estar en el ciclo do while, que esto va a hacer hasta que el usuario presione 5. Entonces ya voy a mostrar cómo eliminar las carpetas, la carpeta y el archivo para mostrar que el programa se ejecuta correctamente. Entonces voy a borrar el archivo de texto que creé de último. Entonces ingreso el nombre completo de la ruta, que yo ya me la sé, es así, Uniremington 2024, con el nombre del archivo de texto, nicoace.texto, porque es un archivo de texto. El archivo Uniremington se ha eliminado satisfactoriamente. Y le doy 3 para eliminar carpeta. Bueno, aquí podemos ver que mire, la carpeta está vacía. La carpeta Uniremington se eliminó del archivo de texto que teníamos anteriormente. Y ya para eliminar la carpeta, le doy 3. Ingrese la partición en la que se encuentra la carpeta, le pongo C. Ingrese el nombre de la carpeta que desea eliminar, Uniremington 2024. La carpeta Uniremington no ha sido eliminada satisfactoriamente. Aquí nos damos cuenta de que el programa se ejecutó correctamente. Listo, profe. Hasta aquí termino la explicación del trabajo para la tercera unidad de fundamentos de programación.